Encantado nuevamente de estar con ustedes. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverry y están en su programa Nueva Constitución. El intento y el objetivo, la motivación básica que tiene este programa, como continuamente repetimos, es crear conciencia en todo peruano que no solamente la Constitución que nos rige es totalmente ilegal, totalmente fuera de un contexto natural del desarrollo de una Constitución. No nos olvidemos que ella nace de un autogolpe del condenado ahora Fujimori, que coludido con su compinche Vladimiro Montesinos, que también está ahora condenado y preso, igual que Fujimori, lucubraron una Constitución que a la larga no tiene ninguna validez. Nosotros, todos los peruanos, nos vemos obligados a acatarla, porque es la Constitución vigente. Si no fuere así, imagínense ustedes la anarquía o el caos que se originaría en la República. Pero no solamente es la forma, vale decir el proceso de aprobación de esta Constitución, que fue pues parte del gran fraude del 92, y ya promulgada el 93, y luego eliminada la firma del presidente en ese momento, Alberto Fujimori, porque como ustedes recordarán, el Congreso le impuso la vacancia en mérito al artículo 113 de la Constitución, justamente por haber abandonado el cargo, viajar y fugar hacia Japón, y desde ahí renunciar por fax. Decía que no solamente esa es la forma a la que debemos criticar y siempre tener en cuenta, sino también es el fondo, que es la materia de este programa, donde en programas anteriores, como ustedes han podido captar, y los que no lo hicieron por haber estado fuera de un televisor, siempre le queremos recordar que por gentileza de esta casa televisiva, la más grande del sur del Perú, RTV, usted cuando se encuentre fuera puede acceder a cualquier computadora en cualquier sitio del mundo visitando www.rtveldiario.pe. Repito, rtveldiario.pe, todo junto con minúsculas. Esta facilidad, por cierto, tiene que usted centrar la visualización en los horarios que transmitimos el programa, que son los sábados de 10 a 11 de la noche, y el programa se repite por el éxito del mismo, lo cual nos satisface plenamente, y por gentileza, por supuesto, de RTV, al día siguiente, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde. Nos habíamos quedado en el programa anterior en lo que era un relato de mi parte respecto al proyecto de nueva Constitución que oportunamente presentáramos al organismo electoral del Perú, que viene a ser el organismo de procesos electorales, la OMPE, como lo conocemos acá en el país. Este procedimiento nace de una acción constitucional, por cierto, es una iniciativa legislativa donde presuroso el que habla luego de una frustrada o un frustrado intento por llegar a la presidencia en la última elección que fui candidato y como una seña de lucha contra la corrupción en pleno debate con los otros candidatos a la presidencia de la República, se me ocurrió sacar el chicote como una muestra, repito, de esa lucha que es parte de nuestra personalidad y va implícito y explícito a este programa. En mérito a ello, recibimos un rechazo del organismo electoral, como también lo he explicado, porque simple y llanamente Ollanta Humala, el actual presidente del Perú, que ha traicionado todo lo que fueron las esperanzas de las grandes mayorías en mérito a sus promesas, que las hizo
y el que habla es testigo de excepción porque estuvimos en constantes debates y por supuesto en todos estos entretelones de una campaña política por la presidencia. Toda la tesis que planteó Ollanta por la gran transformación del país se convirtieron en la antítesis porque viró a la derecha de una manera inmediata, mágica y totalmente inconcebible para las grandes mayorías que habían apoyado su candidatura, porque él disputa la misma en segunda vuelta con la hija del condenado Fujimori, Keiko Fujimori, que ahora, dicho sea de paso, también intenta nuevamente postular. Esta señora Keiko nunca ha trabajado, no tiene oficio conocido. Cuando su madre, la señora Susana Higuchi, era atacada en forma artera por su esposo, el ahora condenado Fujimori, la señora Keiko era pues primera dama y nunca se le ocurrió siquiera chistar, decir algo respecto a la defensa de su señora madre. Ahora la tenemos, como dije, nuevamente de candidata. El relato que yo les hacía era respecto a los 23 artículos que hemos incluido en este proyecto de nueva Constitución, además de 23 disposiciones transitorias. El camino, la brecha escogida por nosotros respecto al procedimiento para el cambio de la Constitución, lo creemos el más inteligente, el más valedero, el que tiene mayores posibilidades de éxito. Porque imagínense ustedes, nosotros estamos luchando contra un statu quo en general de todas las fuerzas gubernamentales, de todos los poderes del Estado, que la orden precisa de todos ellos es no cambiar absolutamente nada de la Constitución vigente. La forma no les interesa. La forma prácticamente que estemos en un limbo jurídico, dada todas las consecuencias que tuvo la vacancia de Fujimori y la eliminación de la firma, no les interesa a todo lo que es este cuerpo gubernamental y menos les interesa el fondo. Dudo yo que conozcan, sobre todo esos congresistas profanos, ignorantes o torongos, en la gran mayoría del Congreso de la República, que cuentan pues con una cantidad de asesores y grandes lujos que los llevan a un hedonismo constante, ni siquiera se preocupan de ver ni la forma ni el fondo. Y si ven el fondo, sobre todo el capítulo económico que justamente ahora continuaremos en este programa desarrollando, en absoluto se van a preocupar que son actos en cada uno de sus artículos de legítima traición a la patria. Dijimos la semana pasada del programa anterior de que el artículo 62, cuando usted lo capte, cuando lo analice, no solamente va a dejar de dormir una noche, sino de repente 2 o 3, porque es un acto de claudicación total y absoluto en contra de las grandes mayorías y de las grandes riquezas del Perú. El artículo 62, para transmitirlo en fácil y no en aspectos jurídicos que he querido evitar, porque en un programa de televisión serían muy tediosos, poco entendibles, y esta redacción que hemos preparado acá no es tal cual hemos presentado los 23 nuevos artículos y las 23 disposiciones transitorias. Es un lenguaje coloquial para que se pueda interactuar de la mejor manera, tanto ustedes frente a su televisor y yo intentando transmitir las aberraciones que enmarcan la Constitución vigente. El artículo 62 habla de los contratos leyes. Un contrato ley donde el Estado, desde la época de Fujimori, que fue el origen de esta Constitución, nace respecto al pacto, a la relación contractual entre el Estado peruano y una empresa o un grupo empresarial. Estos contratos leyes normalmente se dan con las grandes transnacionales. Ustedes saben que existe una ley concreta de transparencia. Además, la ley 26.300
que habla de la participación y control ciudadanos, enmarcan una serie de normativas de derechos fundamentales donde los ciudadanos tenemos el derecho constante de estar enterados de todos los movimientos, acciones, normas promulgadas de la administración pública, y donde también encaja perfectamente el título quinto, artículo 200 de la Constitución vigente, en lo que respecta, pongamos, a una garantía fundamental constitucional que es el habeas data, donde usted, hermano, hermana, en cualquier entidad pública, usted puede acudir con un pliego interrogatorio y esa entidad pública está obligada a absolver su pliego interrogatorio. Es algo increíble estar hablando de ello, porque no se efectivizan estas acciones de derechos fundamentales por el propio desconocimiento generalizado que yo veo respecto a esto, que es una garantía para todos los ciudadanos. Lógico, como siempre repito, no se sienta mal porque usted no tiene la culpa. La culpa la tienen nuestros gobernantes que de antiguo han tratado de frustrar toda capacitación, todo lo que fuere inherente al conocimiento, a la ilustración sobre las normas constitucionales de la población en su mayoría. Entonces, este programa tiene la intención de transmitir ello. Cuando yo decía que un habeas data es un pliego interrogatorio donde la entidad estatal tiene la obligación contractual de absolver ese pliego con cargo ya a seguir todo un proceso con un juez constitucional, también, fíjense ustedes lo importante de esto, usted puede acudir, no necesariamente que sea una empresa estatal, puede ser una empresa reguladora o una empresa que tenga una relación otorgando servicios y bienes al público, pero la relación sea directa con el Estado. El mejor ejemplo son los teléfonos. La Telefónica, que ya también lo explicité en programas anteriores respecto a los abusos totales y absolutos, que pese a que nos debe 4.000 millones de dólares en los impuestos, en la SUNAT, que es el organismo que hasta hace poco ha estado dirigido por la señora Quispe, prima de la señora Nadine, primera dama, implicada en una serie de hechos, al colmo que las encuestadoras y muchos medios de comunicación declaran a Nadine como la política más corrupta del país. Verdaderamente horroroso escuchar eso. Una dama que al inicio del gobierno de su esposo Humala se presentaba con muchas expectativas, aparentemente tenía un gran futuro político, pero como la angurria, la ambición, el ingresar siempre a lo ilícito, lo doloso, en este caso con Martín Belaúnde, con Chocherín, el publicista, con Orellana que está preso, etcétera, la lleva esta señora a ser calificada con este alto grado de corrupción que verdaderamente espanta a todos los ciudadanos. En mérito a ello, todo lo que significa esto de que es una garantía, la ley 26.300 con el título quinto, artículo 200 de la Constitución, también usted, hermano y hermana, en mérito a la primera norma, puede pedir una rendición de cuentas a cualquier funcionario público, a cualquier organismo. Lo que a mí a veces me exaspera será porque esta es mi especialidad, el derecho constitucional, que hay tanto desconocimiento del mismo que la gente solamente se aboca a tener a la autoridad tramposa, la autoridad que está cometiendo dolo, que roba pero hace obra y que a voz populi, bueno pues toda la comunidad sabe que es un ladronzuelo de 7 suelas. Las
las comunidades o las gentes de esas localidades lo que hacen normalmente son marchas, gritos, piedras, a veces violencia, a veces actos que implican desgraciadamente el inicio de un proceso penal. Yo quiero ratificar que si bien es cierto las protestas en las calles y las marchas, yo las avalo plenamente. Es más, tengo actitud protagónica en los mismos, pero por supuesto sin violencia. Yo siempre he pensado de que en estas protestas debe haber en paralelo, repito, dos líneas bien trazadas. Esta protesta en las calles, efervescentes, con gran entusiasmo, donde se doblegan a estos dictadorcillos que están en forma constante abusando de los derechos de sus comunidades, pero en paralelo acciones judiciales, sobre todo las que emanan de la Constitución y que representan una espada constante que tiene el ciudadano para ejecutar su defensa. Este artículo 62 a que me refería, que uno de los ejemplos es un contrato ley con la Telefónica, también lo expliqué. En general, contratos leyes con las mineras, las petroleras, todo lo que el Estado tiene que pactar con las grandes transnacionales y no necesariamente con ellas. El contrato ley se puede hacer con empresas medianas, no hay una dimensión específica en la norma que evite este contrato ley. El mismo tiene dos características. El primero, la primera característica, representa que el Estado se compromete a preservarle al contratante un statu quo parejo, tanto en la legislación y sobre todo en la tributación. No te subo impuestos, te hago tales exoneraciones y una serie de actitudes que en muchos casos son entreguistas totalmente, y se supone que todas esas facilidades son por 10 años. Mire usted, Fujimori los comenzó a partir del 92, 93 para adelante. ¿Cuántos años han pasado? Estamos hablando de casi 13 años, 12 años. Y bueno, y pues si los contratos leyes siguen vigentes, porque se van implementando agendas y siempre se van implementando nuevo articulado que representa todo a favor de la transnacional o la contratante con el Estado. Pero ahí no solamente queda el asunto. Lo que más hierve la sangre, como peruanos, lo que más es doloso y para muchos, incluido el que habla, una traición a la soberanía nacional del Perú, es de que el contrato ley, ni siquiera el Congreso de la República puede cambiar una coma o un punto. Como decíamos en programas anteriores, el Congreso de la República, que se ufanan estos señores otorongos en ser el primer poder del Estado, ni ellos pueden cambiar. Esto es inaudito, una entrega de atribuciones de los congresistas en su capacidad de legislación, de un poder autónomo, etcétera, entregado a un contratante que en muchos de los casos ni siquiera pertenece, es parte del Perú y se entrega a terceros. Inmediatamente a este articulado, estamos tocando el corazón de esta Constitución en lo que respecta al capítulo económico. Ya hablamos en programas anteriores de la actitud subsidiaria del Estado con el artículo 60, que así el presidente quiere hacer una inversión en cualquier zona del territorio peruano, si es que ya hay un proyecto símil al que pretende el presidente de la República, desarrollado por cualquier empresa privada, ni siquiera el presidente puede tomar una iniciativa de inversión o desarrollo de un proyecto en tanto y en cuanto no vaya al Congreso de la República a pedirle una ley específica. Ustedes ya se imaginan, con los ignorantes que tenemos en el Congreso y sobre todo con la gran mayoría de lobistas que están engarzados, muchos en forma dolosa, con intereses subalternos y no a favor de la patria,
ya ustedes imaginan el resultado que va a haber. Inmediatamente a este artículo 62 hay otro que es para espantar. Si esta transnacional o esta empresa que ha celebrado un contrato ley con el Estado peruano, con una vigencia de 10 años, que ya digo, hay muchos que lo han postergado, inconstitucionalmente por cierto, esta empresa se viera afectada según su óptica o criterio y entrar en una litis con el Estado peruano, vale decir en una controversia que podría llevarlos a un litigio judicial, ¿saben lo que puede hacer la empresa? No ingresar a la jurisdicción y a todo lo que es el ámbito judicial peruano. Puede escoger irse a cualquier país. Ustedes imaginan una empresa con nacimiento en un país extranjero, se van a ir a su país y ya se imaginan ustedes cuál va a ser el resultado de esa litis, con una sentencia firme, estoy seguro, a favor del paisano que está tocando la puerta de su poder judicial. Es por ello que en este articulado coloquial colocamos lo siguiente: ahora las empresas que contratan con el Estado se pueden ir en arbitraje al extranjero. Ello lo eliminamos. Todas las litis se resuelven en la vía arbitral o judicial dentro del Perú. El Perú no tiene un poder judicial prestigiado, lo hemos dicho constantemente. Yo, en mi calidad de abogado que litigo, reconozco que en esta gran región del Cusco hay juristas de nota, gente honesta, que imparte lo que es su obligación, lo que ha jurado respetar, que es la justicia, esa sacrosanta virtud que se les otorga a nuestros señores magistrados. Hay sumamente respetables, pero por otro lado hay gente que verdaderamente no solamente debería ser destituida, sino debería estar en la cárcel, porque con el pobre, el marginado, el desposeído, el individuo que no tiene dinero para ingresar siquiera al Palacio de la Justicia, inmediatamente se convierte en Palacio de la Injusticia. Una serie de trabas, trampas y con sentencias, resoluciones que yo he podido ver es verdaderamente alarmante. En mérito a ello, no podemos generalizar y decir, oiga, la jurisdicción mejor está en el extranjero. Para nada, porque también en todos sitios se cuecen habas. Y esa transnacional, estamos seguros que no solamente va a lisonjear, piropear, sino de repente tener algún tipo de arreglo bajo la mesa, sobre todo en su país. Nosotros creemos de que por este nuevo proyecto de constitución que hemos presentado, que todos los procesos que se inician, todas las litis, tienen que verse dentro de nuestro país. El otro punto, que también es trascendental, escuchemos el último mensaje del presidente Humala el 28 de julio pasado. En un editorial que yo hice a propósito de ese mensaje, en nuestro periódico Chicote contra la Corrupción, donde tengo el honor de ser su director, expreso que prácticamente el presidente nos sigue condenando por su política o sus políticas de Estado a ser maníacos exportadores de materias primas, solamente a verse al Perú de parte de los grandes de fuera como productores de productos primarios, de materias primas, y no pensar en lo que ahora algunas gentes del gobierno hablan de la diversificación productiva. Eso me parece un término totalmente timorato, tenue, de diversificación productiva. Yo le llamo algo que ya el Perú tiene derecho de ponerse de pie e iniciarlo, que es el inicio de un proceso de industrialización. ¿Cómo comienza ello? Por lo menos incentivando al valor agregado y a la innovación. Entonces,
Por supuesto que más de uno me dirá, oye Ricardo, esto se requiere pues de grandes capitales, un cambio en el chip, en la ideología, en la política de Estado. Todo ese proceso tiene que darse. Si nuestros gobernantes fuesen hábiles y sobre todo no quisieran seguir condenándonos a ser exportadores de estas materias primas, lo harían, pero no les interesa definitivamente. El discurso de Humala solamente ha sido la dádiva, el óvulo, el por favor, dame la beca 18, por favor, dame la pensión 65. Como yo dije ya un poco exasperado en mi editorial, y este señor Humala, que nos quiere condenar a nosotros a ser pordioseros, solamente a extender la mano para el óvulo o la dádiva. Es algo increíble. No se le ocurre, porque por cierto, inteligencia Humala la desconoce, en hablar ya en un proceso como pretendo implementar en este proyecto de constitución que presentamos a la OMP. Y dice así: ya no seremos exportadores de productos primarios, iniciaremos la primera revolución industrial y tecnológica peruana del siglo XXI, creando el Banco Agregado, Innovación y Competitividad, quien financiará los proyectos de ciudadanos peruanos. Cuando hablo de innovación, de valor agregado y de competitividad, suelo poner un ejemplo, sobre todo en la persona y en la experiencia de los jóvenes. Jóvenes que acá yo he visto la vez pasada, la última vez que he dado una conferencia en la Universidad San Antonio de Abad, con grandes inquietudes. Tanto estudiantes, he tenido la suerte y el honor de conocer a catedráticos que los he mencionado en varios programas acá, gente brillante, cusqueña, educada, y que en estos momentos está en proceso de educación universitaria, y otros que ya son maestros, catedráticos, gente de primera línea. Y cuando hablamos de la competitividad, la innovación y el valor agregado, entramos en un ping-pong con ellos, pero se llega a la conclusión de que cualquiera, no solamente acá en el Cusco, sino en cualquier sitio del mundo, o del Perú, mejor dicho, no del mundo, se tiene un proyecto nuevo, pongamos un invento, una cosa totalmente innovativa respecto a todas las especialidades que suele tener una universidad. No nos olvidemos que universidad viene de universalidad, entonces es la gama de una serie de experiencias y de especialidades. En mérito a ello, la pregunta es, si ese joven, sea ya profesional o en camino a hacerlo, tiene el proyecto algo que es una idea pues fabulosa para desarrollarla, ¿dónde consigue financiamiento? ¿Dónde puede ese joven lograr una inyección de financiamiento? Porque todo proyecto, si bien es cierto, está la idea, está la inteligencia, está la capacidad del inventor o la inventora, por cierto, para llevar a cabo el desarrollo del mismo, tiene que haber un financiamiento. Una de las condiciones básicas para llevar a cabo el éxito de un proyecto. Definitivamente, en estos momentos, con la Constitución vigente, no hay posibilidades de conseguir financiamiento. Usted se va a la banca privada, a cualquiera de estos bancos que ahora están bollantes de dinero, pero lo primero que hacen, como también continuamente lo señalo, oiga, ¿cuál es su currículum crediticio? ¿Qué tipo de trabajos ha hecho usted? ¿Cuál es su background, su currículum? Y sobre todo su vida bancaria. ¿Cómo está el tema de créditos? Un joven que como tal no ha tenido experiencia crediticia, lo invitan a que salga del banco. La idea de este artículo que hemos incluido en nuestro proyecto de constitución es eso, la creación de este banco de innovación, competitividad y valor agregado.
primera condición para tener derecho a ingresar al banco y solicitar un crédito es ser peruano. Y esto no es chauvinismo ni tampoco un patrioterismo barato, no. Esto pasa en los países más desarrollados. Las condiciones que tiene la Constitución, en primer lugar, para proteger a los ciudadanos de su país. Eso es algo elemental. Que nosotros realicemos todo lo contrario es responsabilidad de estos gobernantes, que la apertura para el de fuera y cerrar cualquier paso al de adentro. En mérito a ello, este banco, repito, primera condición ser peruano, tendrá una tasa de interés totalmente preferencial, donde el deudor o el que se va a convertir en deudor sea en su proyecto totalmente analizado y tenga con técnicos de ese banco el certero crédito a una tasa de interés preferencial, pero sobre todo a una cantidad de meses o en ciertos casos años de amortización cero para que tome fuerza el proyecto. Cada proyecto tiene su característica independiente y de cada proyecto dependerá lo que es el no pago durante un tiempo inicial hasta que madure el proyecto y darle la oportunidad al deudor de que se desarrolle en el mismo proyecto hasta su éxito total. Luego hemos establecido en otro artículo: todos tenemos derecho de habitar en un ambiente saludable. La ley de medio ambiente que está vigente habla de el derecho fundamental, y eso está consagrado en los derechos del hombre, en una serie de promulgaciones de normas internacionales. El individuo, todos los seres humanos, y acá en el Perú está normado ello, por cierto, con acuerdo y convenios con organismos internacionales, que tenemos derecho, vale decir un derecho fundamental, de no contaminarnos con excesos que puedan cometer terceros, y la norma nos da, esta ley amplia de medio ambiente, la posibilidad de incoar las demandas, tanto civiles, administrativas o penales, que haya lugar en contra de los contaminadores. Entonces, cuando nosotros decimos tenemos el derecho de habitar en un medio ambiente saludable, se entendería para algunos que es reiterativo, pero lo hemos hecho adrede, porque si bien es cierto, está en la letra de la Constitución vigente, no se hace efectiva la misma. El otro punto es la Amazonía. Es la zona de mayor extensión territorial de la República, y como ustedes lo ven constantemente en las noticias, se mantiene en un atraso constante. ¿Por qué? Porque el Estado no llega sobre todo a las comunidades selváticas. Lo agreste de la geografía y los constantes inconvenientes para llegar a esta zona frustran una veeduría constante también respecto a su desarrollo. Por eso nosotros estamos poniendo acá uno de los artículos: desarrollo sostenible de la Amazonía. Cuando hablamos de sostenible, es que en el tiempo no se va a diluir. Cuando decimos sostenible, es toda una programación que en forma constante nos tiene que dar la garantía de que estamos ante un desarrollo que tanto y tanto necesita la zona de selva. El otro punto es el tema de la minería. Yo muchas veces en este programa, y lo digo en los discursos, donde tengo que interactuar con mucha gente, de que no me considero un antiminero. Lo que sí me considero es un luchador social, si ustedes quieren, a favor de los campesinos que en forma arbitraria, total y absolutamente abusiva, las mineras golpean a todo lo que representa el vecino, que normalmente es el campesino. Yo les he contado que he vivido 1 año y medio en Cajamarca con el tema Conga Nová, siendo amigo de parte mía de
los dueños de la minera Yanacocha, que es la gran corporación, con 3 socios, como ustedes saben, que es Richard O'Brien, el CEO de Newmont, una de las grandes transnacionales mundiales de exportación de oro, el segundo, Roque Benavides, para mí un pésimo peruano, dueño de Buenaventura, y el Banco Mundial. Toda esta política llevada por la minera hace, y sobre todo, implica una obligación de todos nosotros a buscar lo que intenta este articulado. La minería no debe alterar el ecosistema. Hace poco he recibido una gentil llamada de Radio Líder de Cajamarca. Es una radio que se escucha en toda la región y en otras regiones, pero sobre todo en la zona campesina, llega como ahí en Cajamarca lo decimos, llega a las alturas. Entonces, con teléfonos abiertos hay mucha interrelación comunicacional con los oyentes de esta radio, que son muchos. Y hace pocos días, repito, me llaman por teléfono a eso de las 6 de la mañana, que es un programa estelar que sale en esta Radio Líder, a hacerme una entrevista, cosa que ha sido corroborada, la motivación de esta entrevista, con diarios, periódicos que están dando la alarma. Cajamarca se está quedando sin agua. Y Yanacocha, como minera, prometió cuando iniciaba el proyecto que no iba a hacer lo que está haciendo, actos criminales. Los manantiales, vale decir, las fuentes de agua básicas, elementales para nosotros, están siendo succionadas. Estamos ante humedales totalmente secos, manantiales que ya no se ve el agua, y justamente en estos días ha habido una bajada, como nosotros le llamamos, de la Jalca, de las alturas, 4.100 metros sobre el nivel del mar, donde justamente opera Yanacocha, donde abusa, pero totalmente, en un escándalo que ya se hizo internacional, con la familia Chaupe. La familia Chaupe es una familia que tiene una propiedad consolidada, registrada, con posesión de antiguo, en total etapa pacífica, sin violencia con nadie, pero Yanacocha no puede permitir que esta familia Chaupe habite ahí en su propiedad, porque justamente la vecindad es con Yanacocha. Y desafortunadamente digo que el agua, elemento básico, derecho humano indispensable, leitmotiv para que toda la humanidad desarrolle, en una zona, repito, como Cajamarca, está siendo minimizada y en algunos sitios desaparecida. Es por eso que insistimos, repito, en este artículo. Luego ingresamos al tema de las comunidades campesinas y nativas. Ustedes han escuchado, y otros conocen perfectamente, el tema de la consulta previa. La consulta previa es una ley que nace en concordancia con el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El traidor Humala, apenas presidente, a las pocas semanas o al segundo o tercer mes, nos hizo uno de los engaños para mí más grandes, pero con mayor bala artera, que introduce en todas estas instituciones nativas y campesinas. Vale decir, sacó entre bombos y platillos su aporte de Humala como ejecutivo hacia el legislativo, y los otorongos, me acuerdo una noche, celebraron a rabiar la promulgación de la consulta previa. Una farsa. Qué lástima decir eso. ¿Qué se interpreta por consulta previa? ¿Cuál es el espíritu de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que legisla para todo el hemisferio y donde el Perú es parte, y donde el Perú ha firmado convenios internacionales que tienen validez de ley orgánica, vale decir, de primera categoría? No puede el Perú
evadir una responsabilidad que ya la firmó anteriormente, porque, repito, tiene validez de ley orgánica. En mérito a eso, todo el mundo, pues no hay necesidad de ser muy erudito, ¿no? Consulta previa. Viene una petrolera, viene una minera, una maderera, cualquier empresa de estas extractivas, y van a causar, por supuesto, efectos en la población. El que diga que no, está mintiendo. Sobre todo con la infraestructura que traen, vamos a hablar de las mineras, que es totalmente precaria, anticuada. ¿Para qué? Para minimizar costos. Como también repetimos, usted va por Canadá y encuentra una mina y al lado un bosque maravilloso, porque Canadá sí trabaja bajo una preservación del ecosistema y no permite que maquinaria obsoleta que contamina a granel siga operando dentro de su territorio. Acá es todo lo contrario. Entonces, bajo esta norma, el intento de la consulta previa era consultar a estas comunidades que se iban a ver afectadas y que expresen, luego de recibir una exposición de motivos y una exposición, en este caso, si se trata de una minera, de una empresa minera, y con asistencia del Ministerio de Energía y Minas, con presencia del fiscal para evitar los líos y que dé un acta que conste esas reuniones, simple y llanamente tiene que haber una respuesta de la comunidad. Bueno, pues la OIT dice, acá no lo dice, pero yo lo interpreto así, la voz del pueblo es la voz de Dios, y dicen no queremos porque nos va a contaminar, me van a abrir un tajo como lo que está intentando hacerse en Tía María con estos mexicanos tramposos dueños de la Sauder, ¿no? De que, como también una vez relaté aquí, una periodista ahí en mi oficina en Miraflores, en Lima, me dice, no, lo que pasa, doctor Noriega Salaverry, que usted exagera la nota en esto de la defensa, en contra de los abusos de las mineras. No exagero, le digo, señorita, es una periodista muy hábil allá en Lima. ¿Qué le parece? Usted vive acá también en Miraflores. ¿Qué le parecería si usted mañana sale de su casa y a 600 metros, como va a ser allá en Cocachacra, en la provincia de Islay, en Arequipa, a usted a 600 metros le comienzan a hacer un tajo abierto, ¿no?, de kilómetros de diámetro que se va a convertir, donde van a trabajar 24 horas con un ruido infernal y sobre todo usted va a salir con sus hijitos y va a respirar los metales pesados? ¿Qué le parecería a usted? No, pues me dice usted muy exagerado. Ah, exagerado. O sea que los limeños son peruanos de primera categoría y los demás de las regiones no tienen ninguna importancia. Esto verdaderamente lo considero una aberración, pero esas aberraciones se ven todos los días en diferentes localidades del Perú. En esta etapa de las comunidades campesinas y todo lo que representa el manejo de la consulta previa, se ha cometido el engaño más procaz, más artero contra los campesinos y los nativos. Desgraciadamente, nuestro hermano Ronnie, que es el conductor acá del switcher en el canal RTV, me dice que tenemos que terminar el programa. Yo les prometo que en el próximo programa explicitaremos todo esto de lo aberrante de la consulta previa bajo un sofisma, una mentira de Humala y de los congresistas, que tal consulta previa no se da y se miente de una manera infame. Yo repito lo que siempre representa el colofón de este programa. Estén ávidos, modelo Tucuyrricu, como en el imperio, el gran imperio de los incas, Tucuyrricu que todo lo ve y todo lo oye, siempre prestos al acecho, a defender sus derechos, a sindicar a los malos gobernantes, tanto el gobierno central, provincial, distrital o regional. En ese esfuerzo
tienen este programa como una ágora receptiva de todo lo que representan sus quejas, inquietudes o preguntas. Y dicho eso, ustedes saben que por gentileza de este gran canal RTV, este programa se repite el día de mañana, domingo, de 4 a 5 de la tarde. En mérito a ello, Pajarincama, que en el bello quechua significa hasta mañana. Que Dios los acompañe. Muchas gracias.